La Cámara Peruana del Libro presenta la 22ª edición de la Feria Internacional del Libro de Lima, FIL Lima 2017. Da la bienvenida a la 22ª edición de la Feria Internacional del Libro de Lima. Antes de comenzar, les recordamos tomarse unos segundos para apagar sus celulares y disfrutar de la siguiente actividad. En estos momentos nos encontramos en el auditorio César Vallejo para el conversatorio El significado de los muros, de la pintura a la frontera. Se encuentran en mesa Paco Ignacio Taigo, quien es historiador, cronista y narrador, autor de 19 novelas, 3 libros de cuentos, libro de historias, varias antologías, libros de reportaje y crónicas publicados en 21 países. Sus obras han sido mencionadas entre los libros del año en The New York Times, Le Monde o LA Times. Lo acompaña en mesa Raúl Tola, quien es periodista y escritor. Colabora con medios escritos y televisivos nacionales e internacionales y ha publicado novelas como Noche de Cuervos, Heridas Privadas, Flores Amarillas y La Noche Sin Ventanas. Esta mesa está organizada por la Cámara Peruana del Libro y vamos a recibir a nuestros ponentes con fuertes aplausos, por favor. ¿Puedo hacer un anuncio primero? Sí, no apaguen los celulares, pero pónganlos con la sintonía de la Guerra de las Galaxias, que eso anima un chorro las conferencias, les quita formalidad, ¿no? Paco, bienvenido a Lima, un gusto estar contigo. Un placer. El nombre de la conferencia es El significado de los muros, de la pintura a la frontera. Y esto a mí me remite al ensayo que publicaste, El muro y el machete, que habla de esta gran concatenación de artistas mexicanos que decidieron aprovecharse de los muros para hacer su arte y hacer un arte popular, hacer un arte democrático que llegara a todo el mundo, ¿no? ¿Por qué no nos cuentas un poco cómo es la historia de la fundación del sindicato de muralistas, de artistas pintores? Yo crecí con los muros del movimiento del sindicato de pintores muralistas. Crecí con ellos porque estudié, igual que mi compañero Marco Antonio Campos, que está aquí en la primera fila, estudiamos en la Preparatoria Nacional, que fue el centro de la eclosión, la gran eclosión, que daría tantas cosas y tanto que hablar y decir y pintar durante los siguientes 10 años con gran intensidad y que duraría como fenómeno de vanguardia por lo menos hasta avanzados los años 60. Y crecí viendo esos muros, incluso formé parte de un comité de defensa de los muros frente a los salvajes que querían grafitearlos, ¿no? O rayarlos, porque era un poco como parte del orgullo estudiar en el lugar donde estaban esos muros. Y los muros eran muy particulares, eran de una intensidad brutal. De repente bajar 2 pisos del lugar donde estudiamos aritmética. Yo sé que todos ustedes han pasado por esos momentos difíciles en su vida, o la tabla periódica de los elementos. Yo recuerdo perfectamente los nombres de los 4 mosqueteros, pero de la tabla periódica de los elementos, nada, se me fue. Y bajar los 3 pisos y de repente encontrarse con la trinchera de Orozco era una inyección de adrenalina. No sé si los tienen en la cabeza, pero si no los tienen, gracias a Internet, y desgracia al Banco Nacional de México, que está intentando robarse los derechos de los libros, de los muros de Rivera, lo cual me parece uno de los actos de gangsterismo más potentes que hay. Esos muros fueron pintados para que el pueblo los viera. Tratar de cobrar derechos de reproducción sobre los muros de Rivera es un acto de gangsterismo absoluto por parte de las autoridades del Banco de México. Y porque se trata de que se vean, que se reproduzcan, que todo el mundo los vea. Era arte en la pared para que la tocaras, la vieras, discutieras. Bajar a ver la trinchera era una inyección de adrenalina. La trinchera es un cuadro extraño, casi como una crucifixión de revolucionarios, y lo que estaba diciendo claramente es: la revolución no fue lo que debió haber sido. Orozco contaba cómo la derrota del villismo-zapatismo había terminado en el desastre del obregonismo, en la conciliación del carrancismo y, al paso de los tiempos, en la basura del PRI, que hoy sigue basureando el gobierno mexicano en un nivel similar,
Qué bueno que México es el invitado a esta feria, porque así puedo hablar mal del gobierno mexicano con propiedad y con alegría, cual hago regularmente donde quiera que me dan un micrófono. Y entonces, esta sensación era muy potente, incluso para un analfabeta funcional como era yo en aquellos momentos, donde mi mayor nivel de erudición era defenderme contra los que leían El Lobo Estepario de Hermann Hesse y decirle que era mejor rollo 1000 veces la novela de la Revolución o las novelas de Howard Fast. Subías al tercer piso y te encontrabas los Orozcos más cáusticos que yo he visto en mi vida. Pueden repetir la experiencia cuando quieran de manera virtual, pero hay el retrato de la burguesía más hijo de puta y cabrón y jodido y descarnado que te puedas imaginar. Una especie de curas ligados con burgueses ridículos, donde el dinero y la pasión del dinero se vuelve absolutamente deleznable. Están ahí retratados con toda y absoluta intensidad, no hay negociación. El movimiento muralista despreciado en la década de los 60 por el núcleo dirigido por Cuevas, que plantea la ruptura con la llamada cortina de nopal como un acto de ya dejemos de atrás ese nacionalismo trasnochado, vamos hacia la modernidad. Y la modernidad era, yo qué sé, era una mezcla de copiar a Pollack, que era muy inteligente y muy interesante cuando pintaba manchas, ¿no? Todo ello financiado dentro del esquema de la Guerra Fría contra los muralistas. La Guerra Fría tuvo un efecto brutal en el trabajo pictórico. Ángel de la Calle lo registra con gran precisión en sus trabajos, en la medida en que confronta políticamente al muralismo en nombre de la libertad del arte. Y la libertad del arte era un movimiento de merchandising dirigido desde Nueva York, etc. Pero dando un minuto de vuelta atrás, en 1922, un grupo de locos, verdaderamente locos, se propone llevar el arte a las paredes. Cosa que por demás es un nivel de locura con antecedentes históricos plenos en todos lados. El mosaico bizantino, el mural, tienen una expresión de democratizar el hecho de pintar saliéndose del caballete y yendo a la pared que todo el mundo puede ver. Yo creo que el momento más grandioso de la guerra subterránea contra el caballete y contra el mecenas es el famoso bosque de Leonardo da Vinci en el Castillo Sforza. No sé si lo tienen en la cabeza, si no lo tienen en chinga, noten. Castillo Sforza, el árbol de da Vinci. El árbol de da Vinci es lo siguiente: Leonardo, controlado eternamente por los mecenazgos, comiendo diariamente de sus mecenas, con los que además negocia continuamente. Ahora hazme un puente, ahora hazme algo que vaya debajo del agua, y les hace un submarino. Ahora hazme algo que vuele para tirarles ahora hazme cañones. Bueno, Leonardo, mientras tanto, hace dibujos sobre el vuelo de las aves, hace el retrato de la mujer con armiño, que es genial, pero tiene un momento de locura absoluta, donde Leonardo se vuelve mi jefe ideológico por los siglos de los putos siglos, que es el siguiente. Le dicen: píntame un techo, Castillo Sforza, Milán, el centro de uno de los poderes de los condotieros gobernadores renacentistas. Entonces el tipo le dan un techo de una sala, un techo grande, un poco más grande que esta sala. Y entonces Leonardo, ¿qué pinta? Bueno, en aquella época se pintaba gorditas de buena nalga, remitidas a pasajes bíblicos, ¿no? O sea, era una mezcla de ilumíname Jesucristo con déjame ver las nalgas de aquella que son de buen ver. Entonces entraba mitología griega, el rapto de las Sabinas, bla, 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 bla. Los cielos de los techos eran la glorificación de la religión, del buen gusto. Y el cabrón loco de Leonardo se encierra en ese cuarto y pinta un árbol, un bosque. De las 4 columnas que constituyen los ejes de la sala, sale hacia arriba
un árbol, un bosque. Y pinta un bosque. No hay en ninguno de los escritos supervivientes de Leonardo una explicación de por qué pintó un bosque. Nada, cero. Mucho se cuidó de ponerla sobre el papel. No hay ninguna explicación en los textos de la época, en las referencias, en las cosas de Ludovico, diciendo por qué le encargaste al pinche Leonardo un bosque, ¿no? Un árbol, un entrazado, es muy geométrico además. Y cuando entra uno al Castillo Sforza y lo mira, dice, hijo de tu madre, hinche Leonardo da Vinci, eres el jefe de los jefes. Estás mandando un mensaje supremo, que es, el cielo está en la tierra. Que no es poco mensaje para el medievo renacentista, por muy renacentista que el medievo fuera. El cielo está en la tierra, ¿sí? Miras al cielo y ves la tierra. Mensaje subversivo hasta decir basta, metafóricamente subversivo. Es que, bien, hasta ahí. Estos locos en México tienen nombre. Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, Jean Charlotte, Orozco, desde luego, Fermín Revueltas, ay, es grande el Fermín. Se reúnen y en principio hacen declaraciones, escriben documentos. Somos el sindicato de pintores, cobramos por metro. Y se ponen de acuerdo con el aristocrático Vasconcelos, que les dice, ¿a cómo el metro? 3 pesos el metro, ya vas. Decórenme. Y empiezan con una cosa que es el primer trabajo de Rivera, que es la creación, que es una extraña alegoría de la creación vista desde el día de hoy al lado del resto del material, muy poco sólida, con una variante. Las mujeres que aparecen en la creación son mujeres de carne y hueso y mexicanas de infantería, vendedoras de fruta, su amiga Tina Bodotti, la Guadalupe. Y de ahí se desatan. Y se desatan en un debate ideológico muy peculiar, que es, los muros son del pueblo, hay que llevar el arte al pueblo, hay que mostrarle. Y empiezan a construir maravillas. Subiendo las escaleras del lado derecho, de repente uno se encuentra con un duelo entre guerreros aztecas y caballeros españoles, solo que la variante es que es robótica. Los caballeros españoles tienen una construcción robótica, a grandes armaduras intrincadas frente a la piel, la carne del combate. El debate sobre el imperio, el imperialismo, la conquista vista de la otra manera. Y de ahí ya la locura es absoluta, porque Siqueiros avanzan políticamente, se afilian al Partido Comunista, empiezan a pintar hasta el aburrimiento, fracasan todos los experimentos del fresco, se les caen pedazos de las paredes, tienen que volverse a pintar y se siguen con los muros de la Secretaría de Educación Pública, donde ya en el nivel del delirio más fascinante, los compañeros del sindicato de pintores deciden pintar la lucha de clases en vivo y en directo. Y se dan el lujo de que haya un patio, que es el patio de las fiestas, donde registran desde una lógica que hoy los neoconservadores de puto planeta llamarían populista, ¿sí? Una lógica de viva el pueblo, bendito sea el pueblo que fiestea en medio de las miserias. Y entonces es el folclore, pero el folclore retratado con un peculiarísimo cariño por los rostros populares, por la vida cotidiana. Y en el patio del trabajo se desatan, verdaderamente se desatan. Tina Modotti repartiendo fusiles a los obreros, la alegoría de la mina, donde se escribe un poema que dice, con el metal que sacas haz puñales para matar al patrón. Fascinantes, desatados, ¿sí? Y además son extremadamente populares, hacen un realismo no tradicional, un realismo teñido de mexicanismo, de la manera absurda como vivimos los mexicanos. Se dice eternamente que si Kafka fuera mexicano haría crónica de cumpleaños y bodas, ¿no? De colores mexicanos, de tonos mexicanos, aparecen los amarillos, los verdes, los colores pastel en esta estética desatada y brillante, son geniales, maldita sea.
y siguen, y siguen, y siguen. Y cobran 3 pesos. Y bueno, pasan cosas, perdón que el prólogo sea tan largo, pero es culpa tuya porque me dijiste que me metiera en esta aventura, luego ya retrocedo. Que de repente deciden cosas como reunión del sindicato de pintores. Bien, les proponemos que adoptemos marihuana como parte de nuestro estímulo sensorial, que se vote, todos los que estén a favor, todos a favor. Y entonces agarran un pinche hornazo de marihuana durante una semana que provoca que Siqueiros se caiga del andamio y casi se mate, que le salga un personaje visco y tengan que pintarlo 2 veces, que de repente alguien está pintando un angelito en mitad de la escena, tienen que bajar y borrarlo. Segunda reunión del sindicato de pintores. No, estamos suficientes locos, no necesitamos estímulo. Propongo que quede abolida la marihuana. Los que estén a favor, levanten la mano y abolen la marihuana. Duró una semana la locura. Locuras de ese nivel de gracia como esa. O llega un momento en que entran en conflicto con los estudiantes de la preparatoria que son conservadores, neorreaccionarios. Y entonces Orozco, Rivera, Charlot no, porque era más suave, más blando, pero sí, Siqueiros, traen una 45 a la cintura cuando están pintando y entonces les tiran bolas de papel majado, tiran de 45 y sin apuntar, porque no es cosa de darles, ¿no? Disparan contra los agresores. O la declaración de la huelga de Fermín Revueltas. Les bajan el salario y Fermín Revueltas solo hace la primera huelga, que yo sepa, de un solo hombre. Cierra la puerta de la escuela, se sube al techo con 2 Colts 45 y dice, a ver quién es el que tiene huevos para entrar aquí hasta que Vasconcelos no mande el dinero. Y gana la huelga. Es una de las huelgas. También es cierto que el estilo era ganador, pues, ¿no? Esta es la eclosión de ese momento fascinante que termina en el diario El Machete, órgano del Partido Comunista, que una parte de ellos termina haciendo la cabecera, haciendo los grabados, dibujando, y el fenómeno dura pues hasta la pintura tardía de Orozco, de los murales que faltaban, el fin de los patios, hasta que ya el régimen mexicano no les da para más. Pero quedaron las paredes, y durante años, yo lo vi, no me lo contaron, millares de mexicanos humildes pasaban frente a los murales porque era narrativa. El muralismo es narrativa, cuenta historias. La pintura es narrativa, como muchas veces lo ha sido a lo largo de la historia del arte. Entonces, el muro, al que yo dedico mis más gloriosas devociones, y me meo en las aventadas de pintura de Pollock cuando Rivera, ¿no? Chingue su madre Pollock. Cuando Rivera, que además nada, ese ni marihuana fumaba, era simplemente alcohólico. Cuando Rivera de repente pinta a la salida de la mina, donde 2 policías patronales están desnudando a un minero para que no se robe, metiéndose en el culo pedazos de plata o de oro, el muro. Pues esa es mi primera experiencia. Escribí un texto que se llama El Muro y el Machete. Aquí aparece en El Muro y el Machete el nombre de la organización que ellos fundaron, del gremio que ellos fundaron. Su primer nombre, la verdad es que Unión Revolucionaria de Obreros Técnicos, Pintores, Escultores y Gremios Similares. Es que incorporaban albañiles, ¿por qué no? Los gremios similares. Terminaron cambiando el nombre, pero en lo que has contado hay una cosa que es muy metafórica y que a mí me impresionó mucho, que es el enfrentamiento entre los muralistas y los estudiantes conservadores, que como tú has contado bien, les tiraban bolas de papel mojado para que no pintaran estas aberraciones como las veían ellos en los muros sagrados de sus claustros, ¿no? Y esto empata mucho, me parece a mí, con tu propia aproximación al arte, a la literatura, porque lo que Rivera y los demás muralistas querían era desacralizar el arte, democratizarlo, retirarlo de las élites, que es lo mismo que has tratado de hacer tú con tu literatura. Tiene toda la razón, no veo que haya nada que discutir. O sea, vamos de nuevo, el debate es viejo. ¿De quién es la historia? ¿De los historiadores, de los gobiernos o de los pueblos? O sea, esta pregunta idiota y absurda, por más que la contestemos en el sentido natural, suena demagógico.
porque a los pueblos se les niega de historia en nombre de la academia, la precisión, el rigor científico, el poder del Estado. Acabo de oír hace un rato, pasaba por la sala, se ve una versión de San Martín, que si San Martín lo oyera se moría del susto, en la cual había las alegorías, las banderas, etc. No hay carne, no hay hueso, los despojan. Pues lo mismo pasa con la pintura o con la literatura. ¿De quién es la literatura? Maldita sea, es de los lectores y lo demás es mentira. Pero es un problema, entonces ahí se meten los críticos, se meten los especialistas, tergiversan todo. Bueno, estorban, pero no pueden estorbar demasiado, ¿no? Yo rezaba en una época de mi vida cuando no vendía muchos libros, porque el presidente de la República prohibiera mis libros y los quemara en el Zócalo de la Ciudad de México. Yo decía, si tal cosa maravillosa sucede, los iban a vender en las pulquerías, en la ventanita en la noche, y decían, deme un taibo, por favor, donde se compra ilegalmente alcohol y cerveza en las noches en la Ciudad de México. No estorban demasiado, no frenan el impulso que viene desde abajo. Han destrozado un montón de historias personales. Hay un montón de colegas escritores maravillosos a los que la cultura con K los ha frenado, no los ha dado crecer, los asustaron, los arrinconaron, no les dieron las becas que merecían, pues se las dieron a otra bola de aristócratas venidos a menos, pero no logran frenar el impacto autor-lector que viene de abajo. O no deberían. Tú eres un gran abanderado de la literatura policial, eres un escritor con tu investigador Velasco Arán, que ha publicado muchos libros de literatura policial, uno de los fundadores de la Semana de la Novela Negra de Gijón. ¿Tú crees que con tu aparición y con la aparición de otros escritores de novela negra, que es finalmente el género de las ciudades, finalmente Latinoamérica se está volviendo un continente de ciudades, la literatura de género, la literatura popular, la literatura mal llamada comercial, se ha reivindicado, ha logrado encontrar ese lugar que merece y que tiene, por ejemplo, en la tradición anglosajona? Yo no sé, de repente te pasan cosas muy extrañas. Te invitan a firmar libros en una feria de libros. Una conocida escritora se sienta a tu lado a firmar. Te mira con mirada sonriente y dice: ay, a mí no me gustan las novelas policíacas, pero mi hijo es lo único que lee. ¿Qué contestas a eso? Pues hubiera venido tu hijo, pendeja, en lugar de que te trajeran a ti a sentarte aquí en la mesa. Ahora, ¿cuál es la venganza? La cola de ella tiene como 8 lectores, la mía tiene como 50, es para que te eduques, hija de la chingada, ¿no? Soy como toro en cristalería, Paloma, no lo puedo evitar. ¿Qué tanto hemos ganado la batalla? Bastante. La hemos ganado en la novela policíaca, la ganamos en la literatura histórica narrativa, en la historia como narrativa, o la vamos ganando lentamente en México. Pero bueno, tampoco son batallas de 10-0. Tú no quieres eliminar a los poetas intimistas, todo lo contrario, que haya oxígeno, como diría Mao Zedong, en un día afortunado, que crezcan 100 flores, que haya nopales para todos, pues, ¿no? No se trata de imponer la verdadera línea. Del estalinismo, afortunadamente, es un cadáver que apesta y no necesitamos subirnos a él. Se trata del derecho al espacio para una relación diferente con los lectores y diferente con... híjole, cuesta tanto trabajo explicarlo. Alguien dice, bueno, pero la creación literaria es fantasmas, demonios, conflicto, confrontación entre tus dudas y la técnica. Entonces sí, de acuerdo, eso es la creación literaria. Pero la literatura no es eso. La literatura es escritores escribiendo, editores editando, lectores leyendo. Y los efectos que produce este fenómeno, los efectos secundarios, la piedra en el agua, ¿sí? Eso es un espacio que hay que conquistar, lo que me lleva a pensar que la guerra no es para ganarla, sino para librarla por los siglos de los siglos. Los organizadores han querido ponerle como título a este conversatorio el significado de los muros, de la pintura a la frontera, porque creo que provocadoramente lo que están diciendo es que una de las manifestaciones más importantes del arte contemporáneo mexicano
son sus paredes, son sus muros, son los murales de los muralistas como Diego Rivera, como Siqueiros, como Orozco. Pero ahora el muro adquiere una nueva significancia, un nuevo significado para México, ¿no? Ya no es este muro que acerca a la gente, sino que divide a los países, ¿verdad? Sí, metafóricamente la palabra muro se ha vuelto sinónimo de bloqueo. Tú no pases a la tierra permitida. En principio habría que informarles a los que intentan de pasar que Disneylandia es una mierda y que vivir en lugares como Indianápolis, pudiendo vivir en Lima, pues solo por grandes necesidades económicas. O sea, que la tierra prometida produce dólares, pero no produce ni felicidad ni calor. Que vivir en un barrio de Houston, Texas, es verdaderamente deprimente, es malísimo para la salud mental de la gente. Los vuelve bobos y votan por Trump, ¿no? Hay un nivel de apendejamiento global, de pendejismo, producto del... lo llaman los gringos environmental pendejismo. ¿Perdón? Pendejismo no se entiende. Pendejismo a la mexicana. A ver, vamos a ver, hay una categoría. El primer nivel es tonto. El segundo nivel es imbécil. Si eres un imbécil con mala leche, eres presidente de México y todo el mundo dice que eres un pendejo. El pendejismo mexicano. Entonces, pero bueno, el trabajo, el dólar, estar ahí, la posibilidad de salir de las miserias del cotidiano de nuestra América Latina está en el mundo dolarizado, donde se paga 10 veces más por recoger manzana de lo que se puede pagar aquí, ¿sí? Ese es el problema de fondo. Es la guerra entre dos economías, ¿no? El muro. A ver, el pinche muro de Trump. Les vamos a construir un muro. ¿Y sabe, pendejo, cómo se ve que no ha recorrido la frontera? Como yo la he recorrido desde Baja California hasta la barra de Tampico. Ya está el muro. Ahí está, ahí lo pueden ver. Hay alambradas, alambre de púas, torres con tipos con escopetas en la parte de arriba, sensores caloríficos para detectar a los que pasan y mandarles a los Rangers enfrente. Muros de metal, muros sin metal, muros de piedra. Ahí está ya el pinche muro. O sea, lo que pasa es que quiere construir un muro estéticamente más uniforme, yo creo, porque como es muy tonto Trump, yo creo que en su sueño imagina un muro de cemento, es su Torre Eiffel. Para un pendejo, la Torre Eiffel es un pinche muro, ¿no? Bueno, pues órale, dale. Pero lo he visto el muro, incluso he visto cosas que ustedes se sorprenderían, como por ejemplo, llegar a un lugar en las cercanías de Mexicali y ver del lado de acá a los que están del lado de allá reparando el muro, que en ese caso era un muro de metal con alambre de púas en la parte de arriba. Y entonces les gritas desde el lado de acá, ¿qué están haciendo? Todos son mexicanos los que están construyendo el muro del lado de allá. ¡El muro, paisano! Entonces, ¿por qué le dejaron 6 metros, 1 metro, 6 metros? ¿Por qué le dejan agujero? Para pasar, güey. Los que lo están construyendo le estaban dejando un hoyo de 1 metro para poder pasar. Son los constructores del muro. No hay manera una frontera de esa longitud cerrarla. La bloqueas por túnel, ya en el caso más inteligente por escalera, ¿no? Estar en la escalera, el único problema es al llegar hasta arriba, jalas la escalera con cuerda, frente al poder carcelario imperial, la artesanía de la rebelión. Pero hay 1000 maneras. Te vas a trabajar a Tijuana, estableces tu base, consigues un trabajo temporal en San Isidro, en un supermercado, con lo que adquieres una tarjeta temporal. Ya que estás en San Isidro, chingas te agarra, hombre. Tomas un Greyhound para ver a tu abuelita en la frontera norte, llegas hasta Winnipeg, no hay ningún cohete. Es imposible impedir la presión migratoria que sube desde América Latina hacia los Estados Unidos. Es un delirio, pero además de ser un delirio, el muro trumpiano
es un delirio doble, porque tienes que preguntarle a Trump, óyeme pendejo, en el sentido mexicano de la palabra. Si tú haces un muro y cierras la entrada de trabajadores ilegales en septiembre, ¿quién chingados recoge la cosecha de la fresa de Delaware? ¿Quién trabaja en las carpinterías y en las workshops de Detroit? Las poquitas que quedan. ¿Quién chingados limpia las albercas, las piscinas de Los Ángeles? Si los mexicanos, salvadoreños, los peruanos de Chicago, si no dejas pasar a los peruanos que van rumbo a Chicago y a los mexicanos, ¿quién chingados atiende las delis? No hay quien coma una hamburguesa en Chicago si no llegan estos trabajadores migratorios a subsalarios desde el punto de vista. Entonces hay que decirle, de veras, tú vas a limpiar las piscinas. Trump tiene cara de ser un buen limpiador de piscinas, porque no le da para mucho el nivel de creación, pero ¿quién lo va a hacer? O sea, hay todo un delirio xenófobo en el muro trumpiano. El único problema es que del lado de acá, o sea, nosotros no somos capaces de decirle tres verdades. ¿Por qué? Porque somos 22 paisitos que no hemos sido capaces de construir un país de verdad. O sea, ¿qué estamos esperando en América Latina para declarar la Federación de Estados Hispanoparlantes Libres y Simpáticos y abolir las fronteras? ¿Cuál es la puñetera diferencia entre Lima y Guanajuato? Me gusta más Lima que Guanajuato, pero bueno, es un error, pero bueno, me corregiré. Yo estoy en casa aquí, yo estoy en casa en Guatemala, yo estoy en casa, veo rostros amigables, veo gente con la que me entiendo, tenemos un idioma en común y nuestras diferencias no me conflictúan, me enriquecen, ¿sí? Y cuando alguien me dice, no conoces bien a Vallejo, yo digo, perdón, pero sí lo conozco bien. Y digo, no, debería conocerlo mejor. Pero pues te lo cambio porque te voy a contar historias de Diego Rivera y sus murales. Nuestras diferencias culturales, geográficas, gastronómicas. No sé. Entonces, ¿qué estamos esperando para construir un continente que se le ponga de frente a los gringos del poder? Porque hay otros gringos simpáticos. Tenemos que hacer una alianza con Hollywood, el Hollywood de izquierda, para chingarnos a Trump. Pero bueno, este es otro problema. Por ejemplo, los talibanes había que joderlos, no por el camino de bombardearlos, sino aventarles videocaseteras con la película de Hilda cuando se quita el guante. Eso desquiciaba a los pinches talibanes en lugar de bombardearlos. Pero bien, me estoy dado a crear exceso de pie de páginas en una conversación. Yo estoy de acuerdo contigo en el diagnóstico. Yo creo también que evidentemente Trump es un estúpido. Creo que el muro es imposible, porque además de las zonas que tú has descrito bien, las zonas que no tienen muro no permiten la vida humana. Son desiertos que están a 50 grados en la noche, más o menos, ¿no? Además hay grandes montañas. Pero así como Trump hace esta propuesta desquiciada, absolutamente delirante e ignorante, uno encuentra del otro lado de la frontera, al sur de la frontera, reacciones como esta, por ejemplo. La principal cementera de México ofrece su cemento para construir ese muro. O Enrique Peña Nieto se reúne con Trump y pone cara de tonto y le permite a Trump humillarlo frente a todo el mundo. Entonces, mi pregunta sería... Te agradezco la pregunta que vas a hacer. Grandemente te la agradezco. ¿Qué tanto dice de los mexicanos el muro? Voy a darle la vuelta a la respuesta. Ustedes leyeron El Conde de Montecristo. Lo leyeron mal. No es una novela de aventuras. Es la historia de cómo se construye la lista de la venganza. O sea, a ti te chingan, te quitan tu barco, te tumban a tu novia, meten a tu papá a la cárcel por un juicio falso, te acusan de conspiración, te meten en el castillo de If. ¿Y qué haces? Bien, una vez que encontraste uno que vive en la celda de al lado, bla, 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 te escapas, encuentras un tesoro que te dijo el de la celda de al lado, ¿y qué haces? ¿Pones una gasolinera? ¿Pones una cadena de pollos rostizados? No, haces la puta lista de la venganza, ¿no? Dices, el que me transó, y vas por ellos uno tras otro, chaca chaca, a destruirles la vida.
Esa es la lectura correcta del Conde de Montecristo, desde una interpretación radical de izquierda, que es: la venganza es sagrada. Bien, la pinche cementera que se ofreció, puta, está en la lista del Conde de Montecristo. El presidente mexicano Peña Nieto, en la lista del Conde de Montecristo. Vas haciendo la lista del Conde de Montecristo, porque el problema generalmente no son los imperios, sino los cipayos. Este viejo término que viene de las guerras en la India contra el dominio británico, el cipayo, el soldado hindú que disparaba contra sus compatriotas, ¿no? Es el equivalente al neoliberal mayordomo, ¿no? Vivimos en países con gobernantes que son mayordomos del imperio, ¿sí? Entonces, a la lista del Conde de Montecristo, diputados peruanos que están a favor del muro, yanga, yanga, a la lista del Conde de Montecristo. Y la lista del Conde de Montecristo algún día se volverá realidad. Miren qué cara de felicidad están poniendo todos, ya están haciendo en su cabeza su lista del Conde de Montecristo. Locutor de televisión de ultraderecha, despótico, la lista del Conde de Montecristo. Tú has dicho que prefieres ser un optimista antes que un pesimista, porque el pesimista se lamenta antes, durante y después de que ocurran los hechos, y el optimista solamente cuando ocurrieron los hechos. Pero ¿se puede ser optimista con Trump? Sí, Trump es la demostración de todo lo que he dicho en mi vida, que es que el imperialismo es asqueroso. Ese güey llegó y en 30 segundos demostró a millares lo que yo había venido diciendo desde hace muchos, muchos años. Primero lo dijo Lenin, pero bueno, Lenin era medio sectario, entonces no hay por qué firmar documentos con Vladimir Ilich. Pero, está claro, Trump demostró las maldades de la peor cara del sistema político norteamericano. Claro que hay que ser optimista. Hay que pararlo antes de que se hitlerice el proyecto. Ese es el puñetero riesgo, ¿sí? Si analizas cuidadosamente la ascensión del Estado nazi en la Europa del desencanto, hay que pararlo antes. Pero bueno, esta es la alianza con Hollywood. Tengo puestas mis esperanzas en la alianza con Hollywood. Trump ha logrado cosas fascinantes. Si ustedes siguen las crónicas, tomen nota: David Brooks, con doble O, es el cronista representante, el corresponsal de la jornada en México para Estados Unidos. Ha contado en estos meses cosas imposibles de creer. Por ejemplo, una manifestación de científicos de altísimo nivel que no sabían cómo se gritan consignas, no tenían educación callejera. Iban diciendo: más dinero para la ciencia, más, así, bueno, no dan para mucho porque no tienen el hábito de salir a la calle que tenemos los escritores. Pero cosas como una manifestación conjunta en Estados Unidos, en Nueva York, de palestinos y judíos, cosa nunca vista, en defensa de los emigrantes latinoamericanos. Esas cosas lo ponen a uno de buen humor, ¿no? La resistencia de las movilizaciones de mujeres, la manifestación más grande en la historia de los Estados Unidos, más grande que las marchas contra Vietnam de los 60s, la manifestación en todo el país de mujeres contra la misoginia babosa del Trump. Hay otros Estados Unidos también, como en todos lados, hay otros países ahí con el que es posible una alianza, no solo con el Hollywood progresista, que es fundamental, sino... Yo creo que voy a retirar la demanda del 47. La demanda del 47 es: los gringos se quedaron con Texas, Nuevo México, Arizona en la guerra del 46-47 contra México. Y entonces la demanda es: devuélvanos esos territorios. Pero creo que voy a negociar. Sí, voy a negociar. Que se queden con Texas y se la metan en el culo, pero que nos devuelvan California con todo y Hollywood, chingado. Ahora, tú eres una persona con unas convicciones ideológicas, políticas muy claras, las has expuesto además ahora y me parece que con gran lucidez y sentido del humor, pero es todo, has hablado además del estalinismo, ¿no?, que hizo correr un gran riesgo a la literatura al politizar y panfletizar la literatura. O sea, la política, cuando se involucra con la literatura, cuando se confunde
la ficción con el panfleto empobrece la literatura. Sí, pero yo creo que estás formulándolo incorrectamente. El estalinismo mata no cuando politiza la literatura ha estado eternamente lo mata después a politizada. balazos, sí. No, el estalinismo mata cuando controla los contenidos ideológicos, establece censuras previas, censuras posteriores, convierte en políticamente correcto desde su muy peculiar y reaccionario punto de vista la realidad y elimina toda disidencia y todo pensamiento crítico. El estalinismo es una propuesta de ultraderecha dentro del desarrollo de nuestras sociedades. O sea, el problema no es que Grossman escribe una gran novela hiperpolitizada sobre la defensa de Stalingrado, de Leningrado. El problema es cómo se la intentan censurar cuando dice cómo los grandes oficiales del Ejército Rojo iban mandando sistemáticamente batallones al matadero sabiéndolo. O que Stalin controlaba a los científicos, lo que O decía, que no Stalin dejaban de decir los asesinara científicos. por el camino del control, o la purga de los médicos. O sea, la literatura ha estado permanentemente politizada, en el sentido de que la política es la vida, la expresión del debate sobre el poder en la vida cotidiana. Está expresada en todos lados. Quítale la política a Vallejo, a César Vallejo, y le quitas un pedazo del alma. Sí, un libro además el de Grossman que tiene que salir microfilmado, porque si no eso no se conocería en el mundo actualmente. Pero quizá lo que estoy tratando de decir es que cuando se somete a la política, a la literatura, la política corre el riesgo de convertirse en panfleto. Y a mí me parece que para alimentar este argumento está tu biografía del Che. Tú mismo explicas que tienes que desligarte de tu yo político para hacer una biografía honesta, digamos. No dije eso, es interpretativo. Yo dije, tengo que desligarme. No, tengo que ligarme a mi yo más crítico para impedir, y no despolitizarme, sino todo lo contrario, para impedir que la geografía se coma la biografía. O sea, dicho de otra manera, la creación histórica, la creación literaria tiene un grado de autonomía que tienes que respetar. Y no solo tienes que respetarlo, tienes que rendir cuentas ante él, ¿no? Y tienes que decir, pues aunque no me guste en la página 32, se me muere el personaje central, y no ponerlo en términos de la política panfletaria. O sea, la batalla contra el panfleto es la batalla por la calidad y el espíritu crítico. Y entonces tienes que respetar las claves autonómicas del discurso histórico, del discurso literario. En el caso de la historia, la verdad, buscarla, gústete o no te guste, ¿sí? No te censures. Ni el Che se merecía una biografía edulcorada, ni me la merecía yo, ni se la merecen los lectores. Tienes que establecer una relación absolutamente de veracidad con el personaje, y lo que no te gusta, pues que el lector decida. O sea, la defensa de la autonomía de la creación en nombre de sí misma es importante para impedir que tengas que negociar con tus necesidades políticas cotidianas. Sin embargo, hay un nivel de negociación. O sea, ¿por qué escribo ciertos libros y ciertos no? ¿Por qué después de la biografía del Che, cuando alguien llegó a decirme, aquí hay un cheque en blanco, tienes que escribir una biografía de X, una editorial, llegó a decirme esto? Yo dije, me encanta que esto esté pasando porque es la primera vez en mi vida que veo un cheque en blanco, y la última, chinga, ¿no? Sobre todo porque voy a decir que no, porque yo escojo aquí en biografía. Y si he ganado una cierta libertad es para poder seguir escogiendo aquí en biografía, porque necesito empatía. Si no tengo empatía con el biografiado no puedo trabajar. Yo no puedo hacer una biografía de Mussolini. No me salen las biografías de personajes roñosos y poco interés, que para mí son despreciables. Necesito empatía, pero la empatía no significa limar el espíritu crítico, ni mucho menos, ¿no? Vargas Llosa dice que, contaminado por la idea del compromiso sartreano, en un momento pensó e intentó escribir Pantaleón y las visitadoras en serio, y que esa novela solo le salió cuando descubrió que en la literatura podía existir el sentido del humor, que es algo que tú explotas tanto en tus presentaciones como en tus novelas. ¿Tú crees que la literatura latinoamericana ha tenido la mala costumbre de ser muy seria? Déjame pensarlo.
porque no creo que a veces algunos autores de la literatura latinoamericana se han tomado a sí mismos demasiado en serio, como por ejemplo Vargas Llosa. Hay un nivel de visión en el espejo absolutamente desproporcionada respecto a sí mismo. Hay una especie de deber ser oculto. Vargas Llosa lo dice, un novelista es Dios cuando elabora, tiene el dominio continuo sobre su trama. Sí, nomás que eres un Dios absolutamente sometido a la realidad de tus personajes. Yo creo que no entendió bien el compromiso sartreano. El compromiso sartreano se trazaba en términos no de deber ser literario, porque Sartre no escribió ninguna novela en lógica de realismo socialista, o yo qué sé, al revés, le salían novelas terribles como La náusea, ¿no? El compromiso sartreano significaba: yo soy escritor, pero soy ciudadano, y mi condición de ciudadano hace que, como el albañil, como el conductor del metro, tengamos necesidad de ponernos frente a nuestra sociedad y decir que creemos, que somos, como actuamos. Esta definición del compromiso de un ciudadano con la sociedad en la que vive no implicaba la subordinación de la literatura, y creo que Vargas Llosa tenía razón cuando usaba como antídoto contra una visión excesivamente rígida o politizada el sentido del humor. Por eso Vargas Llosa es tan esquizofrénico, escribe buenas novelas a pesar de ser un cabrón. Eso fue un aplauso minoritario. Ahora sigue siendo minoritario. Ahora va creciendo lentamente. Aquí no les escupen, en Perú no les escupen a las estatuas, o no hablan con la televisión. Carajo, hablar con la televisión es un acto de madurez, de salud mental. Pasas frente a la tele, en la tele está un locutor que está mintiendo. Me cago en tu madre, dice. Y sigues caminando, ¿no? Y cuando pasas frente a una estatua dices, no era así, tenía la nariz más grande. Es fundamental desacralizar, darle leña a la versión oficial. Paco, tenemos tiempo para un par de preguntas de nuestro público. Todos de ustedes. Te agradezco mucho porque me diste unos pies preciosos, compadre, para soltar la artillería. ¿Hay preguntas entre el público? No, Sí. están bajo estado de shock. Hola Paco, ¿qué tal? Quisiera saber, en tu opinión, si en Latinoamérica se ha encontrado una respuesta solidaria a la afrenta de Trump con México. En Latinoamérica. por todos lados, porque además está muy claro, el delirio trumpista tiene apariencia antimexicana, pero lo que quiere es parar a los salvadoreños, quiere parar a los guatemaltecos, quiere detener a los haitianos y quiere detener a los peruanos que van rumbo a Nueva York. O sea, todo el mundo entiende cómo el delirio antimexicano de Trump es por naturaleza y extensión antilatinoamericano. ¿Otra pregunta? Váyanse corriendo a su casa, abran internet y vean a los muralistas. Sí. Se ha hablado sobre el muro, un muro físico, ¿sí? Una construcción inclusive que Trump planea hacer, pero digamos el muro que más, más me interesa o preocupa tal vez es el muro que está dentro de las propias personas, en sus cabezas, el muro que se crea continuamente, y precisamente este muro al final se materializa en estas construcciones, ¿no?, que separan. Esa construcción mental, ese muro mental, no sé, ¿qué planteamiento, qué opinas sobre eso? Yo uso los muros mentales para jugar ping-pong, compañero. Pocas cosas me alejan
de sociedades y de gentes. Tengo una particular repulsión por las formas de las nuevas oligarquías en nuestro continente. Esos personajes de Lola y de la televisión del corazón, que me parecen la representación más sólida del vacío, ¿no? De la ausencia, de la nada. Quizás es el único muro que traigo en la cabeza, el que me separa del mundo del poder, ¿no? Y que me crea una especie de vacunas. No te acerques porque eso mata, no aceptes prebendas porque eso condiciona, no negocies con el muro, ¿no? Sí, eso, entonces le doy la vuelta a la reformulación, mi compañero. Los muros materiales sí son una expresión, no de un muro, sino de la clave está en Sartre, fíjate. La clave está en la otredad, el otro. ¿Quiénes son los otros? Los otros son los que no somos nosotros. La exclusión del nosotros, o sea, nosotros y ellos, los otros, es una exclusión económica, racial, cultural, pero es una exclusión. Los otros no pueden tener lo que nosotros tenemos, no pueden acceder a nuestros paraísos, no pueden invadir nuestras calles, no pueden... ¿La estoy cagando? No. Muy bien. Que Paloma es mi termómetro en las conferencias cuando empiezo a delirar. Sí, empecé a delirar, me detengo. Esta exclusión, esta construcción de los otros, que en Trump es muy transparente, es el fiel representante de la construcción. ¿Los otros quiénes son? Los negros, los mexicanos, las mujeres. Puta, según ese güey, los otros son todos menos él, pues, ¿no? Él y un primo suyo que es igual de pendejo que él, y su hijo y su esposa, güey, no ladra porque no puede. Pero bien, esta construcción es la madre del muro, claro. ¿Quién lo va a pagar? ¿Quién paga? ¿Quién lo va a pagar? ¿Quién lo va a pagar el muro? Su chingada madre lo va a pagar. Bueno, aquí hay una cosa clara también, Paco, prácticamente no hay mexicano que hable bien de Trump. O sea, Nada. Un problema es Peña Nieto, lo que dice Peña Nieto y lo que dice Videgaray, y otra cosa es la realidad mexicana, es decir, desde el más rico hasta el más pobre es el mismo Cristo. Ahora, lo que sucede también es que, digamos, lo que ha creado Trump evidentemente es el miedo, digamos, hay mayor miedo de los que están dentro. No es que haya expulsado a más, pero sí el miedo es lo que domina en los mexicanos o los latinoamericanos que están en Estados Unidos, que siempre están como sintiéndose en una tablita. También hay otra cosa que yo entendí hasta que viví un semestre en Estados Unidos, y es que la gran mayoría de los mexicanos que vivían allá querían ser estadounidenses. Sí. ¿Sí? El fenómeno Mayflower invertido. Yo creo que es mucho más peligroso el muro que tenemos hacia el sur que el que tenemos hacia el norte, ¿sí? Quiero decir, el que veamos todo el tiempo los mexicanos hacia el norte y no hacia el sur, no dije que todos, o sea, lo que quiero decir es que en vez de que las políticas de gobierno, en vez de mirar hacia el sur, hacia América Latina, ¿no?, nos obliguen a ver hacia el norte, y eso es lo que yo creo que es mucho más peligroso. Desde el alemanismo se está construyendo el mito del norte, ¿no? Pero hasta de la Madrid y Salinas Todavía había un nacionalismo. Sí, pero faltaba una mirada hacia el sur, eso es cierto, porque fue culturalmente la mirada del sur. De repente los exilios llegan a México y se produce montones de conexiones, muy afortunadas. el ideal es muy corto. Si uno pudiera conseguir un pasaporte bolivariano, no sé. Me sumo a la promoción de Marco Antonio Campos. Si alguien reparte pasaportes bolivarianos, vámonos agarrando uno todos juntos, ¿no?
referirme a algo más local. Mire, hace 500 años se levantó un muro alrededor de la ciudad de Lima, por eso es que Lima Centro se llama cercado. ¿Por qué? Cerraban a las 6 de la tarde la puerta para que la hinchada no se vaya a solimpiantar y lo sacaban fuera. 500 años después, alrededor de la plaza de armas nos ponen rejas cualquier día y a cualquier hora y no nos dejan pasar. Incluso el Congreso se ha rodeado de Congreso por los 4 costados. No podemos cruzar las calles y quienes se quedaron entre 2 rejas ni ha pasado, no pueden entrar ni salir. Mi más amplia solidaridad con todos los peruanos que quieran chingarse esos muros. Bueno, ya que estamos hablando mal del gobierno de México, no veo por qué no podemos ser un poco demócratas y hablar mal del gobierno del Perú, ¿no? Bueno, desgraciadamente el tiempo ya se nos ha acabado. Agradecemos una vez más a Paco Ignacio Taibo II y a Raúl Tola por esta presentación.